varios de estos padres de la Iglesia, como San Juan Crisóstomo y San Agustín, de hecho también, Abelardo y otros, son básicamente muy antisemitas. Si ustedes leen los libros o las cosas que escribieron estos hombres, no difiere prácticamente en nada de lo que escribía Joseph Goebbels en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, este es el tipo de material al que estaba expuesta la población cristiana durante centurias. También en la Biblia se presenta a los judíos como distintos, a los judíos distintos de Jesús y de los apóstoles. Y esto es interesante también, porque si ustedes vieron la película de Mel Gibson, La Pasión de Cristo, La Pasión del Cristo, perdón, en esta película también se ve lo mismo. Los judíos tradicionales que se ven en la película, y esto lo mismo sucede en los libros que fueron escritos en esa época, aparecen como sucios, con los dientes podridos y con la nariz aguileña, huraños, mal peinados y demás, mientras que Jesús y los apóstoles son todos blanquitos, de ojos azules, bien peinados, casi anglosajones. Esto, por supuesto, no era real. En la época de esa época no existían los anglosajones en esta parte del mundo. Pero de esta forma fue presentado por Mel Gibson en esa película y en otras obras de pasión similares que fueron presentadas en la historia. En la Iglesia también se presentó el antisemitismo en muchas publicaciones oficiales de la Iglesia. Por ejemplo, en el Vaticano tienen dos periódicos que son prácticamente oficiales. Uno es jesuita, el otro es muy cercano al Papa. Uno se llama El Osservatore Romano, el otro Civiltà Católica. En ambos periódicos, durante muchos cientos de años, se habló de forma muy negativa y muy despectiva de los judíos. El antisemitismo muy prevalente en la masa existía también en el clero, incluyendo a los más altos rangos del clero hasta el Papa. El antisemitismo, entonces el antisemitismo que existía en esta época empezó de vuelta, como una bola de nieve, empezó a agrandarse, hasta que llegó un momento, y esto también basado en algo que está en los evangelios, se empezó a identificar a los judíos con el diablo. No solamente se hablaba de los judíos como demónicos, sino que literalmente en la mente cristiana concebían al judío como si fuera asociado con el diablo, hijo del diablo, emisario del diablo, o asociado con el diablo de alguna manera. Y esto fue también muy importante y muy negativo, porque evidentemente en el mundo cristiano presentaba a Jesús y al diablo como antagonistas. Era una batalla. Y si los judíos estaban asociados con el diablo, entonces eso quiere decir que, por definición, los judíos eran el enemigo también, el enemigo de Jesús. Entonces había que eliminarlo así como había que eliminar el diablo. Por supuesto, cuando surgió la Inquisición, la Iglesia empezó a perseguir a los judíos por esta razón también. En Alemania, en el siglo XIX, la transmisión de la información empezó a tener mucha mayor importancia a través de los sermones. En el populacho, si se quiere, la gente, a pesar de que había mucha literatura antisemita en el siglo XIX en Alemania, la mayoría de la gente no leía estas cosas, mucho menos leía tratados teológicos. De modo que para la mayoría de la gente, para la masa, la forma de transmisión de la información era a través de los sermones que daban los curas en las iglesias. Iban a misa, iban a hablar con el cura hablaba mal de los judíos y decía cosas bastante negativas. Les voy a leer dos citas nada más para que tengan una noción de qué tipo de cosas decían en los sermones en las iglesias. En los lugares en los que los judíos habitan entre los cristianos viven empobrecidos, mientras los judíos les chupan la sangre como vampiros. Y en otro sermón, los judíos se rebelaron como serpientes sagaces que, desde sus escondites, mordían con su veneno mortal, y los descendientes de sus ancestros son un nido de víboras. Para aquellos que hayan leído los evangelios, reconocerán en esto parte del vocabulario que se usaba en los evangelios. En los evangelios se refieren a los judíos en varias oportunidades como serpientes venenosas, y se habla de los judíos en general como nido de víboras. Entonces, aquí estamos hablando de un sermón en el siglo XIX
prácticamente 1800 años después de que fueron escritos los evangelios, utilizando el mismo tipo de terminología y refiriéndose a los judíos en forma similar. Y de vuelta, en los sermones se hablaba en forma habitual de la característica demónica de los judíos. De vuelta, se concebía que los judíos eran asociados de alguna forma, estaban asociados de alguna forma con el diablo. Y esto se transmitía no solamente en los sermones, también en la iconografía. Por ejemplo, en Alemania y en muchos otros lugares, de hecho en Europa, existía un icono que se llamaba Judensau en alemán, que es básicamente un cerdo judío. Y lo que era esto era una cerda, básicamente, y habían varios judíos alrededor. Uno de ellos típicamente era mostrado como el diablo, con cuernos y pezuñas y todo, pero tenía el simbolito amarillo como todos los judíos en la época medieval. Entonces se mostraba a los judíos chupándole las tetas a la cerda y comiendo sus excrementos. Este icono era muy típico y se mostraba en muchos lugares en la Europa cristiana, y de hecho figuras de esta naturaleza todavía existen en muchas catedrales en Alemania y en otros lugares. Todavía existen. La mayoría ya las eliminaron por razones obvias, pero todavía quedan algunos vestigios de esto, así que si ustedes viajan alguna vez a varios lugares en Alemania, los van a poder ver en las catedrales. Entonces, toda esta enseñanza fue volcada años más tarde en el nazismo. Cuando los alemanes llegaron al poder, cuando los nazis llegaron al poder, casi no tuvieron que inventar nada de lo que dijeron, porque prácticamente todo ya había sido transmitido en el cristianismo antes. Por ejemplo, Hitler se refería habitualmente al carácter destructivo de los judíos, y esto era, de vuelta, muy común en los sermones del siglo XIX, particularmente en Alemania. Tanto la ideología cristiana como la ideología nazi compartían la noción de pueblo elegido, y ambos también compartían la noción de que el pueblo judío, que había sido antiguamente llamado pueblo elegido, ya no era más, y que había sido superado por el cristianismo y que ya era obsoleto y no era necesario. Tanto los cristianos como los nazis obviamente trataron de eliminar a los judíos de distintas maneras, pero ambos trataron de eliminar a los judíos, precisamente por esa razón, porque ambos se consideraban el pueblo elegido y el pueblo judío como superfluo. En el cristianismo se oponía, como decía antes, a Jesús y a Satanás, que era una guerra titánica, una batalla titánica. En el nazismo existía la misma oposición, pero en el nazismo se oponía a los judíos como seres demónicos, en oposición a los alemanes como la raza superior. Habían otros paralelos de esta naturaleza, otras similitudes de esta naturaleza. Vamos a hacer un poquito más corto esto. Bueno, en conclusión, básicamente, la tradición del cristianismo tuvo una influencia muy, pero muy importante en la mente de los alemanes, de los que perpetraron el Holocausto, así como también en la mente de los polacos y los ucranianos y lituanos y otros que también ejecutaron a muchos judíos. Pero esta gente no mató por razones teológicas. Ningún cristiano durante la Segunda Guerra Mundial mató a otro judío, o tal vez casi ninguno, mató a un judío pensando que estaba vengando a Jesús. La mayoría de la gente ya había adoptado otra ideología que tenía que ver más con cosas modernas, como por ejemplo el capitalismo, el comunismo, que Alemania haya perdido la Primera Guerra Mundial y otro tipo de cosas. Pero esto en realidad no era otra cosa que versiones modernas de las viejas acusaciones que habían existido en la época medieval, como la acusación de envenenamiento de pozos de agua, la peste negra y demás.